Hermano. Así que un abrazo fuerte para nuestro hermano allá donde nos está viendo y para todos aquellos hermanos también que nos ven de diferentes lugares. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga donde quiera que estén. El sermón de esta mañana lo hemos titulado 4 mujeres escandalosas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Muchas gracias, Señor, te damos por el mensaje de esta mañana. Queremos pedirte una bendición especial, Señor. Queremos suplicarte que bendigas tu palabra y que nos acompañes en el mensaje que vamos a presentar este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pudiera haber empezado este mensaje por otras partes de la Biblia. Hay muchos lugares de la Biblia donde pudiera conectarme para poder empezar el mensaje de este día, pero he decidido comenzar el mensaje por el libro de Mateo. El libro de Mateo es especial porque es el primer libro en llamar mi atención hacia la importancia que la Biblia le da a las mujeres. Su evangelio es tan sencillo y Mateo empieza con una genealogía acerca de Jesucristo, pero se trata de una genealogía única porque incluye a 4 mujeres en la genealogía, el libro de Mateo. El relato de Mateo es extraordinario. La genealogía de Mateo es tan extraordinaria porque si analizamos quiénes son esas 4 mujeres y qué clase de vida han tenido, todavía nos resulta más excepcional porque nos gustaría quizás a nosotros saber o esperar que fuesen algunas otras mujeres, pero la historia de estas mujeres es una historia única y es una historia excepcional. Lo que me sorprende esta mañana es que Mateo no incluye a Sara, esposa de Abraham, en la lista de las mujeres en la genealogía. Tampoco incluye a Eva, la primera mujer creada en este mundo, en la línea genealógica. Tampoco incluye a las 3 mujeres esposas de los 3 patriarcas de Israel. No incluye ninguna de las candidatas que quizás a nuestro juicio nos gustaría que estuviera incluida en el relato de la genealogía de Mateo. Entonces nos preguntamos esta mañana, ¿a qué mujeres incluye Mateo entonces en el relato, en su genealogía? ¿A qué mujeres incluye que nos presenta o que pudiera presentarnos un mensaje esta mañana? Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 6, para empezar el sermón de esta mañana. San Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 6. Primer libro del Nuevo Testamento, ¿ya lo tienen, hermanos? San Mateo 1, del 1 al 6. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Hezrón y Hezrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Vamos a detenernos un instante en esta parte de la Biblia, hermanos, y quisiera decirles que la primera mujer que menciona el relato de Mateo es una mujer llamada Tamar, dice la Biblia. Aún en nuestro tiempo, cuando es común hablar abiertamente de cuestiones sexuales, la historia de esta mujer que se disfraza de prostituta para acostarse con su suegro es una historia que nos escandaliza.
Aún hoy en día que hablar de sexualidad es un tema no trillado y es un tema común. La historia de esta mujer llamada Tamar es una historia que nos escandaliza. Tamar había perdido ya a su marido en manos de Dios, que le había desagradado. Judá le había dado a otro hijo para que se casara con ella, y al casarse con ella, entonces Jehová le quitó la vida también. Tamar esperaba de que Judá le diera su último hijo, su tercer hijo, pero el muchacho estaba pequeño todavía, no había crecido lo suficiente. Y como no había crecido lo suficiente, Judá viene y está retardando el darle a ese hijo a esta mujer llamada Tamar. Una tarde Tamar sale a la esquina de la plaza de la ciudad, se pone un velo oscuro que era símbolo de prostitución. Judá iba pasando por ese lugar. Tamar ofrece los servicios sexuales a este hombre, y entonces Judá viene y se acuesta con esta mujer, dice la palabra de Dios. Ahora este hombre llamado Judá no tiene con qué pagarle. Esta mujer le dice que Judá le dice que cuando salga entonces la cría de los animales, este hombre pagará los servicios de esta mujer con un cabrito. La mujer le dice que como garantía para que este hombre le pague, entonces este hombre tiene que dejar su sello y tiene que dejar su bordón, dice la palabra de Dios. Quizás el sello y el bordón es lo que bien pudiera ser hoy en día la tarjeta de crédito, o quizás bien pudiera haber sido la licencia de conducir. Pero ahí está, cuando esta mujer, después el hombre quiere pagarle y sale a buscarla a la ciudad, entonces no encuentra a la mujer para pagar la deuda que tiene con ella. Pregunta por la prostituta del lugar, pero no se encuentra. Las personas del lugar dicen que en ese lugar no existe nadie que se dedica a la prostitución. Cuando esta mujer Tamar queda encinta, queda embarazada y tiene 3 meses, entonces la gente ha descubierto quién es, y Judá, el suegro de ella, condena a muerte a la mujer y le dice que esa mujer debe morir apedreada. Cuando entonces Judá llega y muestra, y esta mujer llega, Tamar llega y muestra de quiénes son las prendas y de quién ha quedado embarazada, entonces nos dice la historia, mis queridos hermanos, que Judá dice: esta mujer es más justa que yo. Con toda certeza, mis queridos hermanos, esta mujer hizo sentir tan incómodo a los primeros lectores de Mateo, pero Mateo viene y la incluye en la genealogía de Mateo a sus lectores, que eran netamente judíos. Pero nos encontramos en otra parte de la Biblia, y esa otra parte de la Biblia encontramos a una mujer llamada Rahab, dice la palabra de Dios. La historia dice Rahab la prostituta. Nuestra lectura bíblica decía Rahab la ramera. Cuando le contamos la historia a los niños a veces de la iglesia, y los niños preguntan a qué se dedicaba la mujer, entonces nosotros tratamos de suavizar la historia y decimos que Rahab es la dueña de una posada. Es cierto, Rahab era dueña de una posada, administraba una posada, pero los siguientes textos de la Biblia, donde aparece la historia de Rahab, los textos de la Biblia dice de que Rahab era una prostituta, dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, esta parte de la Biblia donde dice que Rahab era una prostituta nos incomoda aún más todavía, y ya llevamos 2 mujeres en el relato del libro de Mateo. Pero el libro de Mateo sigue, y la siguiente mujer que menciona es una mujer llamada Ruth, dice la Biblia. Al fin, pudiéramos decir esta mañana, nos encontramos con una mujer que nos hace sentir un poco mejor. Bueno, más o menos, porque aunque hay parte de su historia que tratamos de suavizar, no mencionamos que Dios había prohibido a un israelita casarse con una persona extranjera. No contamos la historia de cómo surgió la nación de Moab. No contamos la historia de cómo los moabitas vinieron y surgieron de un incesto.
no contamos la historia que rodea a esta mujer llamada Ruth. Existen muchas razones para que Ruth nos haga sentir incómodos también, razones que no voy a presentar en el mensaje de esta mañana. Pero el cuarto personaje es un personaje que nos escandaliza. El cuarto personaje es un personaje que dice la Biblia que es la mujer de Urías, una mujer llamada Betsabé, aquella mujer que se acostó con el rey David. La historia del rey David con Betsabé parece una historia de telenovela. Se encuentra desnudez, hay adulterio, hay traición, hay conspiración, hay muerte, y eso apenas es el comienzo en la historia de esta mujer llamada Betsabé, dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí están las 4 mujeres que nos presenta el Evangelio de Mateo, 4 mujeres de un pasado dudoso. Yo no sé si esta mañana estoy predicando para más de alguna persona que se encuentra en esta iglesia y por momentos piensa acerca de su vida. Quizás ha venido a este lugar y por momentos se pregunta: Señor, ¿cómo pudiera estar en este lugar? Señor, ¿cómo pudiste haberme alcanzado? No soy digno de la gracia de Dios. Hoy puedes empezar una vida nueva. En Jesús puede haber un nuevo comienzo. No importa tu vida pasada, en Jesús puede haber un comienzo grandioso, extraordinario, porque para la gracia de Dios no hay límite, dice la palabra de Dios. Si estas mujeres hubieran estado quizás en la lista de nombramientos de nuestra iglesia, algunos hermanos y hermanas de la iglesia se hubieran escandalizado de la historia de esta mujer, de estas mujeres. Si estas mujeres hubiesen estado en la lista de nombramiento de nuestra iglesia, quizás la historia de ellas hubiese escandalizado a muchas personas en la iglesia, porque son de pasado dudoso. Quizás no podrían estar en una lista tan selecta como esa, porque lamentablemente para nosotros los seres humanos nos cuesta olvidar el pasado. Lo recordamos una y otra vez como si estuviera ocurriendo hoy en día. Y hasta cierto punto, personas que cometieron errores en el pasado, muchas veces los seguimos considerando como proscritos, los seguimos considerando como no dignos, aún dentro de la iglesia de los santos, lamentablemente, mis amados hermanos. ¿Por qué Mateo entonces no incluyó a otras mujeres en esa parte de la Biblia? Mateo cuenta que existen, o habla de que hay 42 generaciones. Tuvieron que haber habido entonces 42 esposas, 42 madres. Sin embargo, Mateo solo menciona a estas 4 mujeres de dudosa reputación. Sus historias son diferentes. 3 de ellas eran gentiles. Una fue adúltera, otra fue prostituta, otra se hizo pasar por prostituta. 3 eran viudas, aunque una lo fue tras haber cometido adulterio con David, con el hombre que mandó asesinar a su marido. Estas mujeres son mujeres fuera de lo común, no encajan en el concepto de la mujer perfecta. No son las tímidas vides cargadas de uvas que el salmista concebía como la esposa ideal, y tenía poco en común con la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, salvo por una característica especial, y la característica especial es que estas mujeres tomaron la iniciativa, crearon una oportunidad para buscar al Salvador, crearon una oportunidad para seguir a Cristo, y entonces lo encontraron, dice la palabra de Dios. Estas mujeres entonces llegaron a ser antepasadas de Cristo porque crearon una oportunidad, tomaron una iniciativa, aún en contra de los deseos y expectativas de los hombres, y Dios honró a estas mujeres, las honró incluyéndolas en la línea mesiánica de Cristo. La vida de estas mujeres son paralelas a los gigantes espirituales como Abraham, son paralelas a los gigantes espirituales como Moisés.
La historia de estas mujeres son paralelas a la historia de José, de Samuel, de Salomón, de Pedro, de Juan, el apóstol o el profeta de Patmos. Pero queridos hermanos, esta mañana me gustaría detenerme en una historia de esta de las mujeres, de las 4 mujeres escandalosas de la vida, del relato de Mateo, queridos hermanos. Así que Rahab, ¿quién era Rahab? Rahab, dice la Biblia, que era una prostituta en Jericó. Administraba una posada cerca de la puerta. Pero la Biblia en repetidas veces, en repetidas ocasiones, la Biblia le llama Rahab la ramera. Ella era una cananea también, proveniente de las personas que adoraban a los dioses falsos como Baal, Acera, Marduk e Istar. Ella vivía en una ciudad bajo la condena de Dios, vivía en una ciudad llamada Jericó. También ella estaba viviendo en un periodo de gracia que Dios le había dado a ese pueblo de Canaán, a ese lugar llamado Jericó, dice la palabra de Dios. Ahí estaba Rahab. Aquella tarde Rahab vio venir a 2 hombres a su posada. Aquellos 2 hombres vinieron a la posada, y mientras los hombres entraron a la posada, entonces dice la historia que vinieron unos hombres, unos soldados, a decirle al rey de Jericó de que 2 hombres israelitas habían llegado a la ciudad y habían llegado a inspeccionar aquel lugar para poder conquistarlo. El rey de Jericó, dice la Biblia, que manda a unos soldados a la casa, a la posada de esta mujer llamada Rahab, la ramera. Y al mandar a esos soldados, entonces manda para que indague y pueda ver quiénes son los hombres que han entrado. Necesita que se los entregue y que esos hombres puedan estar delante del rey para dar una explicación de por qué han llegado al país. Pero Rahab esconde a aquellos hombres en el terrado de su casa, dice la Biblia. Y al esconder a esos hombres en el terrado de su casa, los soldados llegaron. Y al haber llegado los soldados, Rahab les dijo a los soldados: los hombres estuvieron aquí, pero esos hombres se fueron en dirección al oeste, hacia las montañas. Se fueron en dirección al campamento, en dirección al campamento de los israelitas. Vayan tras ellos, posiblemente ustedes puedan alcanzarlos, dice la palabra de Dios. Los hombres salieron de la posada, los soldados salieron de la posada y se encaminaron hacia el campamento de los israelitas para buscar a los 2 espías que había mandado Josué. Y ahora que ellos se han ido, Rahab viene, baja a los hombres del terrado de su casa, dice la Biblia, y al bajarlos del terrado de su casa, la mujer hace un trato con ellos. El trato que hace la mujer con los 2 espías es que cuando los israelitas destruyan Jericó, la mujer hace jurar a los hombres que por favor no la destruyan a ella, no la vayan a matar a ella, ni vayan a matar a su familia. Ella les dice que si ellos hacen eso, entonces lo que va a suceder es que ella va a dejarlos libres y los va a esconder y los va a mandar a un lugar seguro para que ellos estén durante 3 días. Los espías acceden y le indican que debe poner un cordón rojo colgado en la pared, en el muro, para que cuando los israelitas lleguen a ese lugar, entonces les dicen de que no debe destruirse ese lugar, esa casa. Rahab viene inmediatamente, Rahab pone el cordón sobre la pared, dice la Biblia. Rahab es una mujer fácil de obedecer. Por último, los israelitas escapan. Los 2 espías en esta parte de la Biblia, mis amados hermanos, no se mencionan por nombre, pues no son ellos los protagonistas principales de la historia. En este relato, el personaje que más habla es Rahab. De hecho, una famosa escritora, Lindsay Harding, nos dice que en todo el libro de Josué solamente aparecen 277 palabras pronunciadas por mujeres. Todas, excepto 22 de ellos,
las pronuncia Rahab en su discurso que tiene hacia los espías. De hecho, Rahab menciona todas esas palabras. Y Rahab les dice a los espías en el libro de Josué, capítulo 2, verso 9 al 13: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa, porque hemos oído que Jehová hizo sacar de las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que andaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ahí está Rahab. Cuanto más leo las palabras del discurso de Rahab, su discurso me parece más asombroso, más interesante. La versión Dios habla hoy dice: todos los que viven aquí están muertos de miedo. Rahab deja clara en primer lugar que es Dios quien le va a dar en heredad esa tierra de los habitantes de Jericó. Rahab deja en claro que es Dios quien le va a dar en heredad ese lugar a los israelitas, y que Dios es el Dios de los cielos. Luego Rahab procede a demostrar su astucia, indicándole cómo deben escapar. Entonces, dice la Biblia, ella los hizo descender en una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Les dijo: marchaos al monte, a la montaña, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Estad escondidos allí 3 días, hasta que vuelvan los que os siguen. Después os iréis por vuestro camino. Queridos hermanos, la Biblia me dice que los montes, las montañas donde Rahab está mandando a los hombres, queda al oeste de Jericó, mientras que los israelitas se encuentran en el este. Ella sabe que los soldados saldrán a buscarlos hacia el este, hacia el campamento. Rahab los envía en una dirección opuesta, donde los soldados han ido a buscarles al campamento. Los espías han huido en la dirección contraria al campamento, donde los soldados han de ir a buscarlos. Marcharon ellos, llegaron al monte, dice la Biblia, y se quedaron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, quienes los habían buscado por el camino, sin hallarlos. Entonces volvieron los 2 hombres a descender del monte. Pasaron, y cuando llegaron donde estaba Josué, hijo de Nun, le contaron todas las cosas que les había acontecido, dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, yo quisiera detenerme aquí en el mensaje de esta mañana para decirles que no son los 12 espías los verdaderos espías en Jericó. En esencia es Rahab la verdadera espía, dice la palabra de Dios. Rahab aloja a los 2 espías que no tienen nombre. Rahab les da el equivalente de un informe militar. Rahab los salva de ser descubierto por los soldados que han venido a su casa, y Rahab tiene la valentía de ponerlos en el terrado de su casa, aún sabiendo que puede morir en manos de los soldados del rey. Les indica qué deben hacer para que los perseguidores no den con ellos. Queridos hermanos, yo estoy más que seguro que si Rahab
Rahab hubiese vivido en el siglo pasado o en nuestro siglo, quizás Rahab hubiera sido contratada por una de las agencias de espionaje más grandes del mundo. Rahab bien quizás hubiera podido trabajar como espía en la KGB de Moscú. Quizás pudo haber trabajado como espía en la SS de Alemania. Quizás pudo haber trabajado como espía en el M16 de Gran Bretaña. Quizás pudo haber trabajado como espía en la CIA de Estados Unidos, porque era una extraordinaria espía realmente, mis queridos hermanos. Allí encontramos a Rahab, que no importa qué es lo que va a suceder, que no le importa su vida, no le importa realmente arriesgarlo todo para dar aquel informe y decir quiénes son las personas que realmente deben heredar ese lugar. La tradición rabínica dice que Rahab se casó con Josué, pero en la genealogía de Mateo dice que Rahab fue esposa de un hombre llamado Salmón, dice la Biblia, de la tribu de Judá. Cuando la tradición rabínica presenta que Rahab fue esposa de Josué, lo que realmente quiere decir, hermanos, es que está adjudicándole una importancia a esta mujer que la Biblia la conoce como la ramera. Dios reconoció a Rahab, haciéndole que la línea real mesiánica pasara por ella. Este análisis de su vida nos revela por lo menos tres cosas. En primer lugar, este análisis de su vida nos revela la inteligencia de esta mujer. El análisis de su vida nos recuerda el valor que Rahab tuvo. Este análisis de su vida nos recuerda la fe en Jehová, porque esta mujer no menciona a Dios con un nombre genérico. Esta mujer llamada Rahab, dice la Biblia, que menciona a Dios por el nombre específico de Yahvé, dice la palabra de Dios. Yo quisiera ir terminando el mensaje de esta mañana, mis amados hermanos. Yo quisiera ir terminando el mensaje de esta mañana para decirles que Rahab se enfrenta a una circunstancia difícil y responde de una manera extraordinaria, logrando así la grandeza que le adjudica la Biblia, y más aún la grandeza que le adjudica el libro de Mateo en la genealogía, donde aparecen 4 mujeres escandalosas y Rahab es una de ellas, dice la Biblia, hermanos. Quizás esta mañana estoy predicando para más de una persona que las circunstancias le están presentando una oportunidad grande en su vida. Quizás necesitas aprovecharla, así como Rahab vio la oportunidad cuando llegaron aquellos 12 espías, y creó una oportunidad para salvarse. Quizás Dios está abriendo una oportunidad grande en tu vida también. Debes aprovecharla al máximo. Solo la gracia de Dios pudo tomar a estas mujeres de donde estaban y convertirlas en grandes. Esto nos lleva a ver la forma como Dios responde cuando una mujer, cuando un hombre, cuando un joven toma la iniciativa, derrama su gracia sobre ellos en función de su fe y los hace grandes para Dios, no importa quién sea. No importa si lo que ella hace es aceptado socialmente. No importa su estatus. No importa si es una mujer marginada. No importa si es una mujer campesina. No importa si es una matrona respetable o la mismísima reina. No importa si cree en la doctrina correcta o incorrecta, o si pertenece al pueblo elegido. No importa si es devota o si parece devota, libertina o borracha. No importa si es soltera,
divorciada o viuda, no importa si es una madre soltera o una mujer felizmente casada. Cuando una mujer toma la iniciativa de actuar por fe, Dios se la recompensa del mismo modo que hace con los hombres también. ¡Qué gracia! ¡Oh, qué grande es la gracia de Dios! De tomar lo que parece inservible y convertirlo en algo. ¡Qué grande es la gracia de Dios! De agarrar al ser humano en su propio contexto, traerlo al camino de la salvación y mostrarle su amor infinito. Mujeres comunes y corrientes que son presentadas como heroínas de la fe en el relato de Hebreos, en el relato de Mateo, donde aparecen estas tres mujeres escandalosas, sin lugar a dudas, escandalizaron a sus primeros lectores. El resultado del extraordinario plan de Tamar le llevó a ser madre de gemelos. Rahab, después de salvar a Israel y de salvar a aquellos espías, Rahab tuvo un hijo a quien le llamó Booz. Los planes de Dios se cumplen. Los pecados y los errores de los seres humanos no impiden que Dios cumpla su voluntad y que Dios lleve a cabo sus propósitos divinos. No importa quién sea y no importa dónde se encuentra. Nunca debemos olvidar que en el transcurso de sus vidas ordinarias, estas mujeres fueron instrumentos cruciales en los planes de Dios para salvación. Aunque la Biblia trata de estas mujeres como personas diferentes, que recibieron llamados diferentes, la Biblia elogia la fe de ellas, pero no las pone como ejemplos o modelos para seguir, sino que la Biblia exalta la fe de ellas, en presentar cómo crearon una oportunidad para que el Salvador se hiciera presente y que el Señor estuviera con ellas. Aunque la Biblia nos menciona esto, mis queridos hermanos, y elogia la fe de ellas, la Biblia nos dice que nuestro mejor modelo para seguir es Cristo. Nosotros los seres humanos somos defectuosos, fallamos, andamos lejos de Dios muchas veces. Pero qué lindo es saber que aunque lo que para Dios parece perdido, todavía hay esperanza para el ser humano, queridos hermanos. Yo no sé si esta mañana hay más de alguna persona en esta vida o en esta iglesia que ha venido esta mañana con su vida rota, hecha a pedazos. Tuviste una semana difícil, quizás en tu casa, en tu familia, no fue lo mejor. Quizás esta mañana hay más de alguna persona que vino con su vida rota del trabajo. Tuviste una semana complicada con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. Quizás esta mañana hay más de alguna mujer que se encuentra en esta iglesia que quizás ha sido abusada, que quizás ha sido maltratada durante la semana. Se encuentra en esta iglesia y se pregunta: Señor, ¿por qué? Quizás hay alguna mujer que ha venido a este lugar pensando en el divorcio. Quizás, si tan solo te preguntas, los niños no estuvieran, la historia fuera diferente en mi matrimonio. Quizás estaría divorciada hace años. Yo no sé si esta mañana hay más de alguna persona que ha venido con su vida hecha pedazos. Te miras al espejo y sigues pensando que no eres digna. Sigues pensando que no eres digno de la gracia de Dios.
sigues pensando que quizás no vale la pena vivir. Y quizás hay más de alguien en esta iglesia que ha pensado en algún instante de su vida en el suicidio, quitarse la vida, dejar las cosas a un lado, olvidarse de todo. Aquí, en el relato de Mateo, me sorprende realmente. Hay 4 mujeres escandalosas que nunca nos imaginaríamos que la historia de ellas estuviera en la palabra de Dios. Pudiera haber hecho un sermón de cada una de ellas, pero lo cierto es que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida, un plan maravilloso para tu vida. Si fuiste lejos, si fuiste lo suficientemente lejos como para pensar que Dios no puede alcanzarte, yo quiero decirte esta mañana que Dios tiene un plan especial, que Dios no se ha dado todavía por vencido acerca de ti, que no importa cuántas veces lo has intentado, que no importa cuántas veces has querido intentarlo una y otra vez, el Señor ha venido a tu encuentro esta mañana porque Él quiere devolverte la felicidad, quitarte aquel estado depresivo por el cual te encuentras muchas veces hundido en la desgracia, hundida y sumergida en ese mundo donde te encierras en tu propia cueva, donde parece que no hay esperanza alguna. Dios ha venido a tu encuentro este día. Yo quisiera tener una oración especial por usted esta mañana. Hay alguien que dice: pastor, me gustaría que tenga una oración especial por mí. ¿Hay alguien, hermanos? Quisiera ver la mano en alto. Mantenga su mano en alto. Vamos a orar esta mañana. Padre, muchas gracias te damos. Aquí estamos en este lugar levantando nuestras manos, porque quizás nuestra historia no ha sido diferente de la historia de las 4 mujeres escandalosas de Mateo. Quizás nuestra historia es una historia triste, Señor. Es una historia donde hemos tenido que sufrir amargamente. Es una historia donde hemos tenido que llorar por las noches. Es una historia donde parece que todo está perdido, donde parece que nuestra vida está rota, desquebrajada, que no hay esperanza. Señor del cielo, quizás hay más de alguien en este lugar que un día fue feliz, que un día lo tenía todo, que un día tenía un trabajo estable, que un día, Señor, parecía todo marchar bien, pero de la noche a la mañana la vida cambió. Vino el caos, la ruina, problemas en la familia, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas con la salud. Señor, ten piedad de cada uno de aquellos que hoy levantamos nuestra mano en señal de que queremos, Señor, que desciendas y que nos toques una vez más, Señor. Tócanos una vez más, Padre. Que tu gracia nos cubra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.